Apertura 2010 para estos equipos que son candidatos, que quieren pelear por el título. Pita el árbitro, arrancó el partido. Comenzó el juego entre Guaraní y Libertad. Primera fecha del torneo Apertura 2010. Fabro hablando con Cáceres Cañete. Esto me parece va a terminar con un remate fuerte de Elvis Marecos. Pero va Cáceres Cañete a colocar. Medina volvió rápido. Casi que todavía estaba armando la barrera Bernardo Medina. Volvió rápido y con las rodillas lo mandó al córner. Mendoza, hay reposición para Libertad que ya se hizo. Pitoni levanta el área. Va Gamarra de cabeza al medio para Núñez. Y está el primero, cayó Núñez. El remate de zurda de González. Ya estaba anulada la acción por mano de Núñez, que no me pareció voluntaria. Lo que te iba a decir, la mano para mí existió, pero no, se estaba cayendo, no tuvo la oportunidad de desviar la pelota. Fíjense, él se cae, para mí no hay intención. Ganó bien Fabro, quiere escapar, esconde la pelota Fabro. Le cometía falta Pitoni, igual tocó bien para Sosa, Sosa para Teixeira, buen ataque de Guaraní. Teixeira para Fabro, está el primero. Fabro para el primero, toca medio para Sosa. Y cerró con lo justo, salvando la situación Moreira. Todavía sigue el peligro. Sacó de cabeza Cáceres y devuelve el Pitoni. Casi convierte un golazo Guaraní. Ortiz. Pide Teixeira, que ha participado poco en los últimos minutos. Creció el fútbol de Caña, habilitadísimo Teixeira. Habilitaba Cáceres por el otro lado. Es el primero para Guaraní, si la hace bien Teixeira. Levantó demasiado buscando a Fabro. La devolvió Fabro. Cáceres Cañete sale besando el poste izquierdo. Parecía una jugada que se perdía con ese centro tan elevado de Teixeira. Pero un pase mágico, sensacional de Fabro. Puso otra vez a Guaraní de cara al gol. Remató Cáceres Cañete, no acertó el arco. Pitoni, que solo está González. Va a Libertad para el primero, lo tiene Javier. Levantó el centro. Llegó Gamarra, se acomoda Gamarra. Lo marca Filippini, lo marca Ángel. Tiró Gamarra a colocar. Levantó el remate y la pelota pasó por sobre el travesaño. Fabro y el tiro libre, se desvió la pelota. El balón va rozando el poste izquierdo. Tocó en alguien de la barrera ese balón, por eso hay córner para Guaraní. Esos rebotes, esos desvíos son terribles para los arqueros. Realmente los desesperan. Voló Medina, pero no llegaba. Teixeira ganó muy bien, está en el área. No lo dejaron tocado. Penal. Para mí, sí. Penal de Gustavo Mencia. Vio Melgarejo, amarilla para Mencia. Hay penal para Guaraní a los 10 minutos del segundo tiempo. Yo creo que tiene razón Melgarejo. Para mí lo toca. Mencia en el momento gira, gana la posición y va a haber un toquecito. Ahí lo toca. Le pone la pierna adelante cuando va a patear. Para mí es correcta la sanción. Esto puede abrir el partido, puede cambiar la historia del juego. A ver cómo resuelve Fabro. Medina en el arco, Fabro. ¡Gol! ¿Y cómo iba a definir Fabro? Con categoría, con clase, colocando la pelota con mucha calidad. Y a los 11 minutos del segundo tiempo de penal, Fabro abre el marcador. Guaraní le gana a Libertad por 1-0. Tuvo tranquilidad, tuvo categoría, dejó que se tirara primero Medina, después pateó al lado opuesto. Medina fue a la derecha, la pelota fue a la izquierda. 1-0 Guaraní. Fabro la peina, busca Notario. Guaraní buscando el segundo. Va Notario, escapó bien de la marca de Sarabia. Jugó para Cachi Ferreira, tiro de zurda. Medina abajo, atrapa la pelota, lo que no fue. Un buen remate de Cachi Ferreira. Gamarra, Roberto para Rodolfo que le puede pegar. Remate violento y desviado, pasó cerca el tiro de Rodolfo Gamarra, saque de meta. Velázquez, Pouso, Albor... Se va a ir de la cancha expulsado Paniagua. Innecesario lo de Paniagua. Si le sacan la roja, me parece que es se va a ir expulsado. Una medida correcta. Ya llevó la mano al bolsillo del pantaloncito el árbitro Melgarejo. Vamos a ver si le saca la roja, sería lo correcto. No la violencia de los demás sería. Ahí está. Expulsado Paniagua. Innecesario lo de Paniagua. Innecesaria la manera de entrar. Imprudente, con excesiva violencia. Correcta la sanción de Melgarejo. Está bien expulsado Paniagua. Gamarra, Aquino en el área, Gamarra de espaldas al arco, tocó para Alborno, tiró, desviado y afuera. Saque de portería, pudo haber sido la última posibilidad para Libertad. Final del partido en cancha de Guaraní con un tanto de penal anotado por Jonathan Fabro a los 11 minutos del segundo tiempo. Guaraní le ganó a Libertad por 1-0 en el arranque del torneo Apertura 2010. Contento porque este partido se juegan así. Así que ganamos un partido importante, como dije antes, con un rival que va a ser seguramente directo porque es uno de los candidatos a pelear el campeonato. La expulsión mía fue
casual, prácticamente iré jugando toda la pelota, lastimosamente medio tarjeta roja, pero bueno, lo importante es que se sumó los 3 puntos, que es lo más importante. Creo que en el primer tiempo, cuando Ariel Núñez quiere recepcionar una pelota con el pecho, le barren la pierna derecha, se inclina ahí, toca la pelota con la mano y sale hacia el lado de Javier González, que patea. No fue sancionado el penal y sin embargo le barrieron la pierna derecha.